lo requiere. Muy bien, pues de entrada saludarlos a todos. Miguel, felicitarte por tu graduación. La verdad es que ahí vimos, los compartiste las fotos, muy emotivo. Y pues se te ve mucha felicidad y la verdad es que nos da mucho gusto que así haya sucedido. Hay que Sí, seguir gracias. éxitos. Un abrazo a la distancia. Pues bien, Gracias, gracias. Igualmente, felicidades, ya Miguel. está Javier, también ya Javier, Yasmín, disfrutando del calorcito. Yasmín, ¿calorcito o no calorcito por allá? Es un infierno, literalmente. No me digas. Está el clima aquí en San Marcos, o sea, no te lo puedo describir. O sea, ¿no vives exactamente en Acapulco? No. Sí. Sí, yo vivo allá, pero mi trabajo es aquí en San Marcos. Estoy a 1 hora de Acapulco. Aquí es más caluroso que Acapulco. Es que Acapulco todavía tiene pues la visita del mar, de refrescos, pero aquí nada. Vale. Aquí no está, no, sí. No, sí está intenso el clima. Estamos a 34 grados ahorita ya. Y aparte De seco. noche seco, sí, es seco. Híjole. Sí. No, pues ahí está verdaderamente El complicado, pero sauna. bueno. Sí, gracias por tu presencia, por tu actitud todavía de estar aquí. La verdad es que eso da No, mucho. Lo agradezco. Muy bien, no, pues no, vamos a al iniciar hoy contrario. con la clase, hablando de la importancia de la gestión de proyectos, ¿no? Que es realmente el tercer tema, el tercer tópico de este curso y que se subió la información para que fuera analizada por ustedes. También ya les di ahí la retroalimentación de la tarea pasada. Mañana les estoy mandando la de la anterior, atendiendo la petición que me hicieron otra vez de que pueda retroalimentar un poco más rápido. Con todo gusto es el compromiso. Mañana reviso la tarea que se entregó este fin de semana. Creo que ya la entregaron todos. Por ahí tenía Cristian alguna situación de trabajo y que no se le complicaba, pero me parece que ya está entregada. No me llegó la notificación, tal vez tenga que revisar, pero ya debe de estar por ahí. Muy bien. Pues siguiendo el tema de la gestión de proyectos, la importancia que esta cobra en la organización, la importancia de la gestión de proyectos es vital, sobre todo para el ordenamiento y el seguimiento a las operaciones de la organización, ¿no? Es decir, una buena gestión de proyectos reduce a veces hasta un 20% un presupuesto general para la aplicación de un curso, de un proyecto, perdón. Ese 20% tiene que ver con los costos asociados a los retrabajos, a la falta de planeación. Recordemos que el éxito de cualquier organización al momento de evaluar la parte financiera tiene que ver, y lo platicábamos la otra vez con Javier, tiene que ver con la determinación correcta de los costos que están implícitos en el proceso productivo, en el proceso de prestación de servicios, en el proceso de gestión. Y durante la implementación de un proyecto, lo principal es cuidar el presupuesto asignado, ¿no? Ese sería el punto inicial, que comparado contra la ejecución de los pasos operativos que están incluidos en el proceso, en el proyecto, perdón, la otra es cuidar los dineros que tenemos disponibles para poderlo ejecutar y no salirnos de esa frontera, ¿no? De posibilidades en cuanto a presupuesto. Y que esto va en función también de una rendición de cuentas. Veía, por ejemplo, el día de ayer, lunes, veía el video del avance del aeropuerto. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de revisar eso? Digo, eso es un tema totalmente indistinto de política. Solamente quisiera puntualizar por el proyecto, por la magnitud del proyecto. ¿Han visto el avance? No. Solo en las noticias, nada más. Ok. A mí me llama mucho la atención desde el punto de vista de la ejecución, ¿no? Que va acorde a los días. Creo que el que lo esté ejecutando el ejército o la Secretaría de la Defensa le da un toque de disciplina y de seriedad a la ejecución en tiempo y forma del proyecto en cuanto a tiempos, alcances, dineros, etcétera. Ayer veía el video. Yo tengo la costumbre de revisar cada 8 días, los lunes, hacer una actualización, una rendición de cuentas de los principales proyectos que se están llevando a cabo en el país. Y hay esta rendición de cuentas, ¿no? Lo veo pues por saber, tengo curiosidad de cómo van los avances. Hay a veces noticias, ¿no? Que nos dicen una cosa y se están haciendo otras.
Entonces, uno se genera su propio criterio. Y me llama mucho la atención la ejecución precisa en los tiempos y aparte en el alcance en los presupuestos y la contabilización de los recursos, ¿no? Que es un tema interesante que hay que destacar en estos proyectos. Les sugiero que lo vean como un panorama nada más de cómo para mí es importante por el tema de rendición de cuentas, que está asociado justamente al ahorro en la ejecución de un proyecto, ¿no? La rendición de cuentas es importante para cualquier proyecto que se lleve, que se ejecute. Sobre todo la rendición de cuentas continua en el uso de los recursos, pero también en el avance de lo proyectado. Porque si no tenemos ese avance continuo o esa medición del avance, no podemos regresarnos a un punto anterior y recapitular o reiniciar si es necesario. En la cuestión de proyectos, de implementación de proyectos, hoy en día hay algo que se llaman metodologías ágiles de implementación. ¿Sí las han escuchado? Sí. Y esas metodologías ágiles nos llevan a que podamos hacer cambios muy rápidos en la gestión de los proyectos. Y esto nos ayuda a tener un ahorro todavía mayor y que al final el desenlace de un proyecto o la ejecución de este, pues está enfocada a la atención oportuna al cliente o a la satisfacción de una necesidad al cliente. Eso es para lo que nos vamos a enfocar al momento de gestionar de manera adecuada un proyecto. Dice aquí, una excelente gestión de proyectos significa más que tener controlado el triángulo de hierro, es decir, plazos, presupuesto y alcance. Une a los clientes y a los equipos. Es decir, esta visión cuadrada, ¿no? O triangular de una gestión de proyecto en donde solamente vemos el presupuesto, el alcance y la metodología utilizada o el cumplimiento de los plazos, ¿no? Queda ya obsoleta. Y hoy en día nos abrimos ya a un tema de cultura organizacional dentro de la gestión del proyecto. Es decir, nos abrimos ya a un tema que es más subjetivo porque tiene que ver con la administración del recurso humano, la identificación de los factores críticos de éxito en el recurso humano, la potenciación del talento y de las capacidades o de las competencias en el recurso humano para poder ejecutar de manera adecuada el proyecto. Y esto en consecuencia nos llevaría a una reducción de costos o un ahorro que aproximadamente los que saben de esto y los que estaban ahí mencionando en la lectura es un 20% de ahorro, ¿no? Si alguno de ustedes ha ejecutado proyectos sabrán que si ponemos, aunque tengamos un recurso, controlemos el avance, pero si no tenemos a las personas adecuadas ejecutándolo, en algún momento se va a salir de las manos, ¿no? ¿Qué opinan hasta ahora de lo que acabamos de hablar? Adelante, Javier, pero no te veo por ahí. No, estoy escuchando todo lo que estás comentando. Para mí es muy... Yo sí he participado en proyectos, bueno, en un proyecto muy grande, lo que comentaba la clase pasada. Sí. Que a mí me tocó mover desde no en la conceptualización del proyecto, pero sí ya en la construcción. Y todo esto de lo que habla la lectura es bien cierto y muy interesante porque a mí la parte en donde yo estaba era en el control del proyecto. Entonces te capacitan, lo que dices tú, la experiencia de las personas, te capacitan y te dan una serie de conocimientos que al final los aplicas. Yo tuve que diseñar un catálogo de cuentas específicamente para el proyecto, en donde se veía el activo fijo, qué tipo de activo fijo era, y lo vas acumulando y lo vas comparando contra lo que se tenía planeado, pero aparte haces interacción con la ingeniería de proyectos, tanto de la parte oficial o de la empresa, como el externo y como la parte ejecutora. Entonces, muy padre, una experiencia, la verdad que la persona que llegue a vivir una experiencia de esas, híjole, se lleva un cúmulo de satisfacciones porque participas en muchas Todo. cosas. Sí, trabajar con los ingenieros es muy complicado, más en la parte administrativa. Los contadores de por sí no nos sacan de cuadrados, tú dijiste esa palabra, no nos quitan esa conceptualización, ese concepto, y es muy interesante.
padrísimo porque juegas un papel realmente importante. Claro, y justo es eso, es diversificar el pensamiento lineal, ¿no? El poder entender que llevar a cabo un proyecto, la gestión de un proyecto es una visión 360 grados de todo lo que implica el proyecto. Y eso requiere mucha maestría en el sentido de Sí, entender de sí. manera adecuada todos los elementos que conjugan o que se conjugan al momento de ejecutar un proyecto. A mí me ha tocado yo hace años fui gerente de una planta de producción y me encantaba porque diseñábamos proyectos y automatizábamos procesos y esto te lleva a un conocimiento bastante amplio porque ves todas las aristas, ¿no? Desde que hay el recurso para la ejecución, desde que estén los materiales adecuados, desde crear el diagrama de flujo para ver cuál va a ser el nuevo proceso, desde dónde se pueden atorar o los distintos gaps, ¿no? Tomando gaps es aquella hueco que puede tener el proceso y que hay que llenarlo con ciertas cosas o con ciertas innovaciones tecnológicas o innovaciones en cuanto a conocimiento y capacitación de las personas para poder llevar a cabo un éxito final, ¿no? De la ejecución. Y justo el primer paso que menciona aquí es la alineación estratégica. Eso habla de que, de primera instancia, el negocio o la empresa debería de tener una estrategia adherida a una misión o propósito central de la empresa, una visión que es lo que cómo me voy a ver en algunos años. Adelante, Jazz. Sí, no, bueno, sí, yo en este caso participé en el proyecto de aquí de la institución donde estoy, en la construcción. En ese solamente estuve en el área de planeación. Uh-huh. Mi participación era ya cuando yo inicié, ya el proyecto de alguna forma ya estaba definido, el de la construcción de un edificio. Yo solamente en ese momento le di seguimiento a lo que fue ya la construcción, ¿no? La asignación de recursos pues lo hacía el Estado y lo depositaba directamente a la empresa constructora, no a la institución. Y ese fue en un inicio. Posteriormente, en ese tiempo, en los 6 años que estuve en el departamento, sí, ya yo y bueno, con 2 personas más, elaboramos ya el proyecto ya un poquito más, más consolidado, mejor planeado, de un laboratorio de cómputo, de un nivel. Y bueno, yo lo vi del enfoque, digamos, de la otra parte administrativa de alguna forma, desde que tenía que hacer la planeación de qué equipamiento se requiere, de las computadoras, de la capacidad, de los aires acondicionados, yo no sabía distinguir entre un aire acondicionado de 1 tonelada y de 4 toneladas, ni de nada de eso. Yo, honestamente, mi perfil es otro, Uh-huh. es contadora, pero al final de cuentas me involucré, aprendí, sí, te cuesta trabajo y le influyes, y bueno, se terminó, se concluyó el 100% del equipamiento y la construcción. Posteriormente se hizo una planeación de la institución a 6 años. Obviamente que por cuestiones de matrícula y por cambios de gobierno, nada más quedó ahí en el papel, pero se consideró más infraestructura, en la cual también se envió el proyecto, y es un proyecto muy importante desde, ahora sí que el equipamiento que vas a necesitar, hasta el número de estudiantes que tienes que tener para cada infraestructura. Así es. Dale, sí, continúa. Sí, así que pues esa es, digamos, mi experiencia que he tenido en participación de ese tipo de proyectos. Así es, y eso, como les comento, requiere una visión a futuro, un planteamiento de una estrategia que tenga que estar consolidada, ayudándose de todas las ejecuciones o de todas esas partes ejecutorias, valga la redundancia, que llevan a cabo o que van específicas al logro de un objetivo en común, ¿no? Entonces, ahí es donde nos obliga esto a que nos alineemos en la parte estratégica de la organización. De entrada, cuando hablamos de estrategia, pues consideramos que la organización en primera instancia debe de tener objetivos claros que están asociados a un modelo de negocio previamente establecido y que además es un modelo sustentable.
y que lo que busca la metodología de proyectos o la gestión de proyectos, o la metodología de gestión de proyectos más bien, es darle esa continuidad al negocio e irlo adaptando de manera que pueda estar vigente en las preferencias del consumidor y en el mercado en el que se desenvuelve. Esa es la principal idea o el principal enfoque mercadológico, técnico, comercial, administrativo que puede tener un proyecto. Mantener a la organización vigente en un mundo o en un entorno altamente competitivo y que además tenga que hacer uso de los recursos de manera eficaz y eficiente, ¿no? Pero para eso debe de haber una estrategia, es decir, debe de estar trazado el camino hacia donde debemos de llegar y el proyecto va a ir dando las condiciones, o la gestión de proyectos va a ir dando las condiciones para poderlo concretar, pero debe de haber una meta, debe de haber un objetivo y debe de estar previamente trazado. Dice que una buena gestión de proyectos garantiza que los objetivos de los proyectos se alinean estrechamente con los objetivos estratégicos del negocio. Un proyecto regularmente va asociado con un proyecto estratégico del negocio, con una idea estratégica del negocio. Porque si hablamos de un objetivo normal, que no sea un objetivo estratégico, sino un objetivo de cumplimiento, pues lo podemos realizar tal vez con la infraestructura o con las capacidades que tenemos hoy en día. Sí, Pero cuando hablamos... tendríamos que separar bien lo que es un proyecto con lo que es una operación diaria. Entonces, Exactamente. dentro de un proyecto podemos decir que el proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto o un servicio y el resultado es único y debe Es ser un único. resultado concreto dentro Uh-huh. de un plazo, dentro de un plazo, y este surge por la demanda de mercado, que era lo que tú decías. Sí. Basado, fundamentado en el triángulo de hierro del que hablabas hace rato, que es el costo, el tiempo y el alcance. Así es. Entonces, si nosotros trabajamos en una empresa formal, bien estructurada, tenemos que hablar de que se tiene que alinear con la, con la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque ya tenemos bien definido nosotros nuestra misión y nuestra visión. Entonces, básicamente va enfocado hacia lo que nosotros queremos llegar a ser a largo plazo. Entonces, ahí es en donde nosotros nos debemos de enfocar para poder realizar un buen proyecto o una buena gestión de proyectos. Así es, y el impacto debe ser medido en 3 estadios, ¿no? A corto, mediano, largo plazo. ¿Sale? Esa es la primera etapa de medición de un proyecto. O sea, ¿cómo me va a cortar a corto, mediano y largo plazo? Por ejemplo, les digo que dentro de esto que reviso, ¿no? De cómo van los proyectos, etcétera, soy muy curioso, ¿no? De cómo va el país, cómo va la economía, cómo va esto, cómo va aquello, proyectos, cambios en las leyes. Pues tenemos que tener el contexto general para ver cómo marcha esto, ¿no? Y hablábamos de que esta planeación, por ejemplo, de este aeropuerto tiene 50 años, ¿no? Un horizonte de 50 años en donde ahí tendrían que dar otro salto para ampliar la capacidad y que a lo mejor llegáramos otros 50 años más, pero está planeado, hay un horizonte, hay un objetivo, ¿no? Y que a lo mejor ese proyecto, después de tantos años, pues va a llegar a su fin, ¿no? Y tendrá que plantearse otro, que se llama innovación, donde ya en algún momento lo que hacemos hoy en día queda obsoleto y apostamos por una nueva metodología que nos va a garantizar la continuidad de las operaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, dices, bueno, tomando el caso específico del aeropuerto de la Ciudad de México, es un aeropuerto que ya llegó al máximo de su capacidad, ya está sobresaturado, todo el tiempo está lleno, los vuelos y los despegues y aterrizajes tardan mucho tiempo. Bueno, se toma otra opción en donde pueda quitarle carga a pero hay una planeación también de una saturación a futuro, ¿no? Y va a llegar un momento en el que se va a saturar y así va a suceder y se tiene que ir modificando, cambiando, reestructurando las nuevas metodologías, ¿no? De viaje, las nuevas metodologías pues no sé, de todo esto de la aviación, etcétera, pues para que le vaya dando vigencia. Pero actualmente es como se maneja. Por eso yo lo tomo mucho de ejemplo, porque la verdad es que, digo, hoy en día veo ese avance y tengo mis dudas que se pueda terminar, ¿no? Faltan 200 y tantos días,
y la verdad es que no van mal, pero pues van con todo, ¿no? Y pues le están metiendo muchísimo punch, ¿no? Esa es Como el Tren la Maya. ventaja. La ventaja que tienen es que tienen el recurso, Jesús. O sea, Sí, está disponible el recurso. Yo creo pero que además, en una gestión de proyectos o en un proyecto yo resalto 5 conceptos o 5 pilares, que son el cliente, el equipo de trabajo que somos nosotros, la visión que tengamos, el éxito que debe tener el proyecto y la gestión que nosotros hagamos para que ese proyecto tenga éxito. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además los recursos los tienen, pero también están contabilizados y están rendiendo esa cuenta, ¿no? Ujú. Lo que se me hace pues, o sea, muy ejemplar en el sentido de cómo es una metodología de rendición de cuentas, ¿no? Y que eso pues, se tiene que hacer en las organizaciones, definitivamente. Sí. Y que ese avance semanal, pues da la oportunidad de ir viendo el panorama en pedacitos y a lo mejor les da la oportunidad de corregir, no esperarse a una terminación y que después te quieran corregir, sino van teniendo la oportunidad de revisarlo periódicamente. ¿No? Yo soy totalmente apartidista, pero creo que para mí, yo siempre he sido un admirador de las Fuerzas Armadas y creo que la disciplina, el carácter, la limpieza, el orden y ser impecables es una condición, ¿no? De las Sí. Fuerzas Armadas. Así lo veo yo, ¿no? Siempre, para mí, yo siempre he visto que van en sus carros limpios, verdes, todos verdes y negros, ¿no? Las llantas impecables, no están manchados para nada. Zapatos. Sí, o sea, tú los ves y dices, carajo, ¿no? O sea, tú ves un tipo, nunca ves un tipo de esos arrugado o con el zapato sucio, ¿no? Un orden, la forma, el respeto de o sea, todo eso para mí representa mucho. Y al momento de que yo lo traslado a una ejecución de un proyecto, pues toda esa pulcritud y esa limpieza se debería de notar. Y es algo que no solamente se tendría que hacer en ese tipo de proyectos, sino en todos, donde la transparencia y la posibilidad de tener el horizonte claro del avance, el camino y la meta es vital para el logro de los objetivos de cualquier ay, ¿lo estoy Proyecto. compartiendo? No, el logro de los objetivos. Es que pensé que estaba compartiendo pantalla, pero no. Luego dice, a medida de que avanzan los proyectos surgen riesgos. Claro, y hablábamos la clase pasada de algo que se llama risk management, ¿no? La gestión del riesgo, la gestión del riesgo organizacional, la gestión del riesgo situacional, y que esto nos va a sumar otro punto más, que es el liderazgo. No sé si platiqué con ustedes acerca de la teoría del liderazgo situacional. ¿Sí lo platiqué con ustedes? No, pero llevamos una materia que se llama así. Liderazgo situacional. Así es. Ah, No, ok. En la que no vimos se la, llama así, era un tema dentro de la materia de la Ah, materia. Ajá. ok. Entonces, tomando en cuenta como premisa lo que ustedes ya revisaron previamente en esa materia, pues tomando en cuenta que el liderazgo situacional también es una pieza clave para la gestión de proyectos y entender que dentro de un grupo consolidado o dentro de un grupo multidisciplinario de gestión de proyectos están las personas que son maduramente aptas para llevar a cabo ciertas tareas y hay las personas inmaduras, ¿no? Desde el punto de vista profesional, no hablo de personalidad como seres humanos, sino desde el punto de vista profesional, en donde debemos de enfocarnos, según la teoría del liderazgo situacional, dice que para un grupo de personas donde la madurez del equipo sea mínima o sea baja, nos debemos de enfocar a la tarea, ¿no? Y cuando entendamos que la madurez del equipo es alta, pues nos enfocamos a la relación. Es decir, y si hay y si hay un equilibrio o hay de las dos personas, ¿no? O hay de los dos colores, digámoslo así, pues entonces nos enfocamos y nos volvemos un líder pues que pueda adaptarse, ¿no? Que tenga esa plasticidad desde el punto de vista de actitud y de aptitud, ¿no? Para poder subir cuando se requiera a una cuestión de trato con alguien que tenga un criterio distinto o elevado y también poderse bajar, por así llamarlo, y desde el punto de vista muy respetuoso lo comento, cuando tenemos que llegar a lidiar con alguien que tenga un criterio distinto, ¿no? O de un nivel distinto o un nivel más bajo al que normalmente podemos tener. Hablando desde la capacidad, hablando como criterio desde la capacidad de entender un problema y la visión que tiene no desde estudios, nada, no siendo despectivo, sino desde la forma en cómo percibe
un problema y cómo percibe la ejecución de un proyecto. ¿Sí queda claro? Sí, en nuestra profesión, nosotros como maestros en administración de empresas, vamos a tener muchos conflictos en la administración de un proyecto, porque nos enfrentamos, si es un proyecto productivo, nos enfrentamos con personas que dominan los procesos, que saben cómo se manejan las máquinas, saben cómo se hacen, cómo se construyen los edificios. Y nosotros vemos la parte administrativa de control, de darle seguimiento a la parte administrativa. Y los productivos se enfocan mucho al yo lo tengo que hacer, no me importa cómo esté, sino que nosotros ellos van más enfocados a hacer el objeto, sin importarle a veces lo que se tenga que gastar, ni lo que se tenga que relacionar con otras situaciones de interrelación de personas. No les importan las gentes. Yo lo que quiero es cumplir con mi objetivo de hacer. Llegar a la meta, ¿no? Así es. Y hay ocasiones a mí en lo personal me causó mucho conflicto, porque a pesar de que se les dio la capacitación para manejar el control administrativo, el avance financiero, ellos no decían, no, es que yo necesito pagarle a mi proveedor, si no, no me trae el Material. contacto, el enchufe, todo, lo que sea, ¿no? Y tú te dices, espérate, o sea, primero a mí me lo tienes que documentar. Y me tienes que decir el avance, cómo fue, qué te trajo, todo, y dónde entró el sello del almacén, todo, la parte administrativa me la tienes que entregar para que yo te pueda gestionar el pago de tu proveedor. Claro. Es un Y tema me de dicen, pero es transparencia. que eso a mí no me importa, yo lo que quiero es, no, y tienes que ponerse uno, pues así. Y va de la mano porque el que es el director del proyecto, que realmente está en el primer plano, que es el responsable directo del proyecto, es el que autoriza al final el si le pagas o no le pagas. Y él te revisa todo lo que llevas ahí. Llevas tripas de planos, isométricos, sellos de almacén, todo lo que necesitas para proceder al pago. Y a mí me tocó en una ocasión, el proyecto que yo controlaba era de $300 millones. Entonces ya te imaginarás, estoy hablando de hace 15 años. Entonces era llevar, no sé, pagos de Es proveedores de millonario. Sí, muchos movimientos. Y tú tenías bajo tu responsabilidad el que el proyecto se siguiera construyendo. Entonces llegaba y me encontraba algo así que estuviera mal y me decía, ¿sabes qué? Esto no pasa. Espérame, es que los ingenieros que te tienen que decir esto. Yo lo sé, pero yo no les puedo hacer todas las cosas. Tú ya los capacitaste y si no, para mí lo más importante es que se les pague, y si tú no me autorizas los pagos, se va a parar tu proyecto. Entonces tenía que presionar yo de otra manera para poder conseguir el efectivo, el pago al proveedor. Y ahí sí, está el señor a firmar, y ahí me tienes como 3 horas. Era un señor muy meticuloso. Te revisaba, revisando. no, le revisaba, perdón por la expresión, pero le revisaba como si estuviera revisando las chichis a las hormigas. Entonces, pues revisaba todo. Y terminaba yo saliendo de la colonia Vallejo, de la zona industrial Vallejo, para Tlacomulco, 1 a 2 de la mañana. Puta, regresas hasta Ya tu Yasmin rancho. puso su cara de sorpresa. No, y realmente es muy, muy, muy desgastante, y sí necesita uno tener lo que decías tú la clase pasada, esas habilidades blandas. Las soft skills, claro. Y además, Claro. fíjate que esto que dices tú se contrapone mucho con la cultura hoy en día en México, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ese esquema de rendición de cuentas. Entonces,
Tenemos que analizar la cuestión de proyectos desde un enfoque multidisciplinario, evidentemente. O sea, no nos podemos ir nada más a la parte técnica. También tenemos que analizar la parte de cultura. Y en México, la cultura de la rendición de cuentas es algo que todavía no es así, es bien asimilado por las personas. El que tú le pidas cuentas a alguien incluso puede ser hasta ofensivo, ¿no? Oye, ¿por qué qué estás dudando de mí? ¿Qué piensas qué piensas que no estoy trabajando? ¿O qué piensas que me estoy robando algo? No, simplemente que necesitamos rendir cuentas, dar iniciar o continuar con esa metodología de rendición de cuentas. Eso es vital, pero desde el punto de vista cultural, no es muy bien visto todavía en nuestra sociedad, ¿no? Y es algo que pues es vital para todas las organizaciones. No hay organización que crezca si no está planteada a través de una metodología de rendición de cuentas. Porque entonces lo que no se pide, lo que no se mide, no lo puedes mejorar. ¿Cómo puedes saber que tienes un área de oportunidad si no estás acostumbrado a rendir cuentas? Y en esa rendición de cuentas puedes encontrar errores, áreas de oportunidad, temas de mejora continua, ¿no? Pero si no lo identificamos como tal, lo vemos como una agresión. Entonces se da un choque cultural. No solamente hablamos de un proyecto como una parte muy técnica y de cables que se conectan de un lado a otro y es algo muy preciso, no. Desafortunadamente o afortunadamente el hombre tiene, o el ser humano tiene injerencia ahí. Y cuando esto sucede, el tema se diversifica y se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Por eso es que habla la lectura justo, o el tema habla de cómo enfocar y cómo dar objetivos claros, enlazarlo con el liderazgo y esto alinearlo de la forma estratégica posible para que se den los resultados en el proyecto. Y obviamente lo que menciona aquí es real, ¿no? Dice, la gestión del proyecto es importante porque garantiza que haya un plan adecuado para ejecutar los objetivos. O sea, esos objetivos que ya sabemos que deben tener una cierta metodología y deben de tener ciertos pasos o debe de cumplir con ciertos criterios, son cosas que debemos de cuidar a lo largo de la implementación de un proyecto. Cuando el proyecto se sale de la línea de los objetivos, entonces ya un proyecto ya no es rentable. Empieza a crear o a generar sobrecostos, ¿no? Que se van normalmente en detrimento del objetivo final. Entonces hay que cuidar mucho esa parte y no debemos de dejar que se salga de los objetivos que previamente están planeados. Y el tema de la planificación al momento de la ejecución es vital. Aquí sucede y estamos corriendo todo el tiempo el ciclo de Deming. ¿Sí saben cuál es el ciclo de Deming? Sí. Sí. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Saben? Y esto nos va a generar una mejora continua del proceso. Esta inclusión de estas metodologías de análisis en los proyectos es vital, porque debemos estar haciendo continuamente el ejercicio del ciclo de Deming. Planeo los recursos, verifico que lo planeado o verifico que lo realizado va conforme a lo planeado, hago lo planeado, verifico que lo planeado y lo hecho vaya en concordancia con lo estipulado, y si no, actúo, tomo acción y regreso, ¿no? Ya sea para hacer algo de mejora continua, hago reingeniería de procesos o bien continúo con el siguiente nivel. Pero si no, tengo la oportunidad de regresar. El regreso no necesariamente tiene que ser malo. Se pierden recursos a veces, ¿no? Pero a veces esa pérdida de recursos se traduce en inversión para un aprendizaje en conjunto y en algún momento nos tiene que dar mejores rendimientos al final. No todo el regreso implica una pérdida, ¿no? Hay regresos que implican un nuevo aprendizaje o una reingeniería del proceso. Como lo dice claramente aquí en el punto 10, la gestión y el aprendizaje del éxito y del fracaso. Así es. O sea, ahí viene ahí viene, ¿cómo se llama? El sí, volver a regresar, volver a empezar el ciclo. Claro. Y fíjense, yo siempre pongo este ejemplo. Yo trabajo con el banco que yo ocupo para mis transacciones, para mis cuentas, pues, es Bancomer, ¿no? A mí me encanta la aplicación de Bancomer. Y es una aplicación basada o que está hecha con base en metodologías ágiles. Hay una metodología que se llama Scrum, porque ya se los había platicado. Y es una metodología ágil de implementación de proyectos. ¿Qué hace Scrum? Scrum significa, como en el rugby,
como un team back, ¿no? Ese Scrum es un team back en el rugby y ¿qué hacen los jugadores en ese Scrum, en ese team back? Pues alinean estrategias, regresan, analizan las jugadas y vuelven a ejecutar a manera que salga correctamente. La metodología Scrum propone en el planteamiento de la implementación de proyectos que se hagan estas revisiones ágiles y revisiones continuas de los pasos que se van dando y que el owner o el dueño del proceso vaya retroalimentando la ejecución, perdón, el efecto que ha tenido ese cambio en el cliente o en el usuario final. Esta aplicación de Bancomer así funciona. Ustedes se meten un día y ya encuentran que tiene una innovación. Ah, caray, ¿no? Y te sale ahí, hoy, a partir de hoy, ya usted puede con la voz hacer un depósito. Ah, caray, no sabía, ¿no? A partir de hoy puede crear apartados de dinero pues, para el coche, para el mandado, para esto. Ah, ¿de dónde sale? De estar analizando continuamente el entorno y estar haciendo este team back continuo para ver qué podemos mejorar en la aplicación. Y hoy en día, si ustedes investigan en el mercado cuál es la app de banco más exitosa, más ágil, más versátil y más moderna, Bancomer, ¿no? Y muchas están queriendo seguir los pasos, pero ¿qué creen? Ya lleva años luz adelante, ¿no? Sí. Esa es su ventaja competitiva. Eso justamente. Pero le ha Atención. dado, pero ¿qué ha tenido que hacer Bancomer? Invertir. O sea, ellos saben realmente lo que es la inversión y les ha redituado muchísimo, ¿no? Entonces Esos son proyectos que están abiertos, Jesús, y de ahí las características de los proyectos. Los proyectos tienen que ser únicos, temporales, con un equipo de trabajo exclusivo y flexibles para poder, susceptibles de ser modificados. así es. Un proyecto no puede ser ortodoxo, tiene que modificarse, tiene que ser adaptable, tiene que tener esa plasticidad, ¿no? El proyecto. Y aparte, quien lo lidera debe de tener las mismas características en consecuencia. Debe de ser líder, debe de ser flexible, debe de adaptarse a los cambios, debe de aceptar incluso críticas, ¿no? Incluso comentarios de mejora o de no mejora. Eso implica un nivel de pensamiento alto, ¿no? Y eso, pues, solamente personas ejecutivos de alto nivel lo pueden desarrollar. ¿Sale? Ya se está acabando la sesión, nos queda menos de un minuto, la voy a cerrar y les mando la liga para continuar con los 20 minutos que nos faltan. Claro.